Desde un satélite artificial se ve la Tierra bajo un ángulo de 140 grados. Aquí está el satélite, este ángulo es de 140 grados. Realmente el satélite estaría más cerca de la Tierra para que el ángulo fuera 140 grados, pero si no se quedaría todo muy junto. Calcular A. La distancia a la que se encuentra la Tierra, es decir, de aquí a aquí. Y B. El área de la porción de la Tierra visible desde el satélite, todo lo que pueda ver el satélite de la Tierra, es decir, el área de esta zona que he coloreado en amarillo. Me dan una ayuda y es que el radio de la Tierra es de 6.366 kilómetros y el área de un casquete esférico, que es lo que es esta figura de aquí, es 2πr por la altura, siendo la altura lo que estoy marcando, ¿no? La altura del casquete esférico. Apartado A. La distancia a la que se encuentra la Tierra, es decir, esta distancia X. Vamos a llamar este punto el punto A, el centro de la Tierra, pues C, ¿por qué no?, de centro. Y este punto de tangencia, B, por ejemplo, aquí hay otro punto de tangencia, D. Es fundamental saber una cosa, y es que si esto es un radio de la Tierra, el ángulo que estoy marcando ahora, el que forma el radio con esta línea de tangencia a la Tierra, es de 90 grados. Por tanto, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, este que estoy coloreando ahora. ABC, rectángulo, este ángulo es de 90, es fundamental. Piensa que en triángulos rectángulos pues puedo hablar del teorema de Pitágoras o de las razones trigonométricas de alguno de los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo. Seno, coseno, tangente que relaciona los catetos con las hipotenusas o la tangente que relaciona los catetos entre sí. Piensa que la distancia de C a B es conocida, es 6.366 kilómetros, lo escribo aquí. Y la distancia de C a este punto, que le voy a poner nombre, lo voy a llamar E, por ejemplo, es también 6.366, porque también es un radio de la esfera. Para no acumular tantas letras aquí, lo voy a escribir aquí. He dicho que de C a B es 6.366 kilómetros y de C a E también. Y hay algo que no he escrito todavía, y es que el ángulo de visión es de 140, es decir, este ángulo es de 140. Si este ángulo es de 140, este que estoy marcando ahora es la mitad, es 70. ¿Por qué? Porque el triángulo ABD sería isósceles, es decir, hay la misma distancia de A a B que de A a D. Así que este ángulo de aquí es la mitad de 140, 70. No olvidéis que en el apartado A tengo que hallar la distancia de satélite a la Tierra, es decir, la X, es decir, la distancia de A a E. AE es mi incógnita. Vamos a trabajar en el triángulo rectángulo ABC. En ese triángulo rectángulo conocemos el cateto opuesto a 70 grados. Quiero hallar esta distancia. Voy a utilizar entonces el seno de 70. Piensa que de A a C es la hipotenusa del triángulo que estoy estudiando. El seno de 70, como decía, es igual al cateto opuesto, que es ese 6.366, partido de la hipotenusa. La hipotenusa es esto, desde A hasta C. A ver, ¿qué mide desde A hasta C? De C a E es el radio de la esfera más la X, que es lo que quiero hallar. Por tanto, aquí como hipotenusa ponemos 6.366 más X. Esta ya es una ecuación donde la incógnita está aquí, la X. Seno de 70 me lo da la calculadora. Resolvemos la ecuación. Podría hallar este número con la calculadora, pero lo dejo para el final. Así no hay errores de redondeo. Quito denominadores, pasa esta suma multiplicando, entonces, al primer miembro. X solamente tenemos aquí, así que este número pasa restando al segundo miembro. Y ahora para despejar la X, pues pasa este número dividiendo al segundo miembro. Ya tenemos la X. Estos serían los kilómetros. Claro que si quiero hallar una aproximación, porque aquí no tengo ni idea de cuál es la distancia, cogemos la calculadora. Aquí está. Para hallar el numerador abrimos un paréntesis. 6.366 menos 6.366 por el seno de 70. Hay que cerrar el paréntesis para cerrar el ángulo, digamos, y luego otra vez cerrar para cerrar el numerador. Dividido, no hace falta abrir paréntesis porque simplemente tengo que hallar el seno de 70,
que se cierra paréntesis, pero es del ángulo. Al pulsarle igual, tengo ya la X. Como veis, 408 kilómetros y pico. Esta es la distancia aproximadamente. Como veis, no está muy bien hecho porque si de aquí a aquí hay 6.366 kilómetros, de aquí a aquí tenía que haber más kilómetros, ¿verdad? Todo es porque el satélite tenía que estar mucho más cerca y es lógico para que el ángulo fuera de 140, lo dije al principio. Pero si el satélite lo coloco aquí, se acumula todo y no lo podría dibujar bien. Apartado B, el área de la porción de la Tierra visible desde el satélite. Esta área que tengo aquí sombreada. Ya os he dicho que el área de un casquete esférico es igual a 2pi r por la altura. El radio es el radio de la esfera y la altura es esta altura desde este punto que está dentro de la Tierra. Vamos a ponerle nombre, vamos a llamarlo F, hasta E. F a E es la altura. Digamos que tengo 2pi por 6.366 por la altura, que tendré que hallarla de alguna manera. Mirad, para hallar esta altura, lo que voy a hacer es hallar la distancia de C a F. Porque, mirad, el triángulo que voy a colorear ahora en verde, FCB, este que estoy coloreando en verde, aquí estoy por dentro de la Tierra, ¿verdad? Luego esto y luego este. Ese triángulo es semejante al ABC. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí es de 90 grados, igual que lo es este. Y este ángulo de aquí lo comparten los dos triángulos que he dicho, el BFC y el BCA. Así que los tres ángulos tienen que ser iguales. Todo para deducir que este ángulo tiene que ser 70 grados también. Lo escribo para que quede claro. El triángulo ABC, que es rectángulo, es semejante al triángulo BFC y por tanto en el triángulo FBC el ángulo que se forma en el vértice B, este, tiene que ser de 70 grados, como decía. Claro, eso es fundamental, porque si trabajo ahora en el triángulo rectángulo FBC, estamos en este triángulo FBC, quiero hallar esto, CF, voy a utilizar entonces el seno de 70, porque el seno de 70 es el cociente entre el cateto opuesto, que es esa FC o CF, da igual, claro, partido de la hipotenusa, que es el radio, CB. Voy a poner ya 6.366. De aquí puedo hallar fácilmente ya CF. ¿Para qué quiero hallar esta distancia? Recuerda que lo que quiero hallar realmente es la altura. Pero la altura h, es decir, la distancia de F a E, es igual a la distancia de C a E, que es uno de los radios, por tanto CE realmente es 6.366, menos CF, que lo he calculado anteriormente. Es decir, esto es 6.366 menos el número que voy a calcular ahora después. Una vez hecha esta resta, ya tendré la altura, ya podré venir aquí y hallar el área sombreada, ¿no? El área que es visible desde el satélite. Vamos a operar. CF es igual tanto a 6.366 por el seno de 70, pasa multiplicando, ¿verdad? Me da 5.982,08, voy a escribir, kilómetros. Claro, menos que el radio, si no, sería imposible, ¿no? Hacemos esta resta y esa será la altura de ese casquete esférico. 383,91 o 92 casi kilómetros. Ahora ya cambio la h por el valor obtenido y obtenemos un número aproximado, porque claro, nunca será exacto, de 15.356.194 kilómetros cuadrados. Igual a vosotros os da otro número si habéis utilizado menos decimales. Yo es que los he utilizado todos, aunque aquí ponga dos decimales, con la calculadora que utilizo los escribo todos. Esto es un 1. 15 millones y pico de kilómetros cuadrados. El ejercicio era algo complejo, sobre todo lo más complejo es darse cuenta que este triángulo que está aquí verde es semejante al ABC y por tanto este ángulo era de 70 grados. Con tanto número no se sabe cuáles son las soluciones. Una de las soluciones es esta, el apartado B, y la otra solución es esta, la distancia del satélite a la Tierra. Recuerda, tenéis más ejercicios de trigonometría en un enlace que hay en la descripción del vídeo.
Aunque todos los vídeos los subo a mi canal en YouTube, como veis ahora más de 2000 vídeos y sigue creciendo, os aconsejo que visitéis la página web aprendermatematicaas.org porque es ahí donde ordeno todos los vídeos por cursos y temas, como estáis viendo. Por ejemplo, en cuarto la ESO, ecuaciones sin ecuaciones, pues ahí está. Queréis ver un vídeo determinado, pincháis aquí y es entonces donde os lleva a YouTube. Ahí lo estáis viendo. En la parte superior normalmente tengo la teoría, los ejemplos y ejercicios y soluciones en PDF, como podéis ver en este tema. También te puede interesar pulsar me gusta en vídeos de matemáticas, donde ahora mismo hay más de 1000 miembros y pongo las novedades de la página. Igual que un grupo en Facebook, este que estáis viendo, donde podéis preguntar o responder a preguntas de matemáticas. Recuerda aprendermatematicaas.org.